Bueno, esta es la sesión de hoy, miércoles 14 de abril, y tenemos que continuar viendo las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a problemas eminentemente de carácter físico, ingenieriles. Les voy a mostrar el apunte sobre el cual vamos a trabajar hoy. Es el apunte 4, donde habíamos cubierto la semana pasada este tema de las familias ortogonales. Ayer en la clase de ejercicios hicimos un par de ejemplos. Ahí tenemos los ejemplos del apunte también que incrementan la idea del trabajo con las familias ortogonales. Y hoy nos corresponde ver problemas de crecimiento y decrecimiento, que son muy típicos en el uso de las ecuaciones diferenciales y son relativamente simples. Dice, así lo que yo he escrito para introducir este tema. Son problemas de aplicación a las ciencias biológicas, físicas y sociales que se plantean mediante una ecuación diferencial lineal del tipo siguiente. Noten que la variación de y respecto a x, que es el sentido de la derivada de y de x, ¿no? La variación de y con respecto a x, es que a veces sí, o sea, es proporcional a y. Entonces, como aquí yo coloco esta ecuación que se puede interpretar diciendo que la variación de la variable y respecto a la variable x es proporcional a la variable y, siendo k la constante de proporcionalidad. Bueno, k es una constante, significa que es un número real, fijo, distinto de cero, porque si no, no hay proporcionalidad, el problema se diluye. Pero este k entonces podría ser un número positivo o un número negativo. Cuando k es positivo, se trata de un problema de crecimiento. Por ejemplo, aquí viene de y de x igual a 8y, es crecimiento. De y de x igual raíz de 20 es de crecimiento. Pero si el k es negativo, si fuera entonces de y de x, por ejemplo, igual a menos 6y, se trata de un problema de decrecimiento. Eso quiere decir entonces que en la solución el i indica que crece cuando k es positivo y el i indica que tiene una indicación de decrecimiento cuando el k es negativo. Ya. Vamos a comenzar mirando ejemplos típicos que lo que uno incluso podría relacionar con el problema que tenemos hoy día, ¿no? Crecimiento poblacional, sí, la idea es crecimiento de personas, digamos, en una población, el aumento de natalidad en una población. Pero también puede referirse al aumento de virus, ¿no? Como el caso que tenemos ahora. Se puede aplicar perfectamente. Ya, miremos estos ejemplos aquí en la pizarra para ir explicando con más detalle qué es lo que podría verse acá en la diapositiva. Y nos instalamos ahí entonces para continuar viendo el tema. Dejamos de compartir pantalla, pero antes voy a leer el problema, al menos, ¿no? Para que ustedes tengan una comprensión de lo que el problema aborda. Dice, supongamos que la razón de crecimiento de una población de organismos se produce al 5% de la población presente. Es un problema de crecimiento porque, bueno, si la población se incrementa en un 5% permanentemente, constantemente, entonces la población naturalmente que crece.
Y si inicialmente hay 10.000 individuos en la población, ¿cuántos organismos o individuos estarán presentes al cabo de 10 días? Ese es el problema, entonces. Déjame compartir. Y acá, a ver, que la pantalla cubra la pizarra. Que es un poco más grande, más cerca. Entiendo que ahí se enfoca un poco más acá. Ahí dijimos, ahí se enfoca toda la pizarra. Bien. Ahora, todos estos problemas que están planteados como problemas de crecimiento o decrecimiento, ¿no? Que recién explicábamos, que obedecen a esta ecuación. Este es el modelo que resuelve ese tipo de problemas. DI, en general es DI de X igual a KI. K es la constante de proporcionalidad. Bueno, son ecuaciones que si uno las mira en general, como una expresión algebraica de una ecuación, son del tipo de variables separables. Estas variables separables. Variables separables. ¿Por qué se pueden separar las variables? Habíamos indicado que uno considera que esta expresión, que es la derivada, que es un símbolo, se puede pensar como una fracción. Entonces, DI se entiende como numerador y el DX como denominador. En ese sentido, entonces juntamos las DI, pasamos las DI al primer miembro, se queda DI partido por I, y en el segundo miembro queda K de X. Las variables están separadas, y ahora lo que hacemos es integrar, siguiendo el procedimiento típico de las ecuaciones con variables separadas. Ya, este de I es logaritmo natural de I. Solución, ¿no? Igual, entonces, KX. KX. Más una constante. Más una constante. Voy a colocar así, constante, para después manipularla. Como habíamos visto la vez pasada, que es bueno a veces manipular estas cosas. Entonces, aquí podemos tener a continuación logaritmo natural de I menos esa constante que pasa al primer miembro, pero lo voy a anotar como logaritmo natural de C, número positivo tiene que ser, por supuesto, igual KX, igual a KX. Y aplicando propiedad de logaritmo, esto es logaritmo de I partido por C, igual KX. Y para despejar la I, entonces, aplicamos exponencial. Sabemos que la exponencial elimina el logaritmo. Logaritmo y exponencial son funciones inversas. Si uno aplica una a la otra, se obtiene la identidad, o sea, desaparece la función. I partido por C, entonces, igual a E elevado a KX. E elevado a KX. Y este I es igual a C, que también pasa multiplicando, siendo originalmente un denominador, el primer miembro, E elevado a KX. Ya, y para no anotar todos estos asuntos, este lo voy a poner C', C' con tantas letras distintas, ¿no? C', entonces, ahora que está puesto como C', le llamo C simplemente. Le llamamos C. Y esto queda I igual a C elevado a KX. Esa es la solución. Bueno, eso significa que es una solución para todos los problemas de este estilo, ¿no? Uno se puede aprender esto como solución
Y cuando le plantean el problema, que se puede reducir una ecuación diferencial de este tipo, no resuelve esto. Aunque es bien sencillo, ¿no? Sino que dice, bueno, la solución es de ese estilo. Esa es la forma que tiene la solución. Y de esa manera, cuando tiene la solución, después incluso puede colocar acá que y depende de x, ¿no? Porque así lo es. Para poder aplicar alguna condición especial, una condición inicial, que nos permita obtener el valor de C. Recuerden que C en las soluciones expresa la solución general de la ecuación. ¿Ya? Pero el problema es tan práctico como el que vamos a ver. Lo que interesa es la solución particular. Y la solución particular, entonces, significa de la solución general obtener un valor de C específico que dé cuenta de las condiciones iniciales del problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Qué dice el chat? Está vacío el chat. No hay chat. Cerramos el chat. ¿No hay consultas? Entonces pasemos a ver el... Hasta el momento no. ¿Mm? Dime. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Perfecto. Vamos bien entonces. Vamos bien. Cerramos acá. Y pasamos a ver ya un par de ejemplos prácticos. Estos ejemplos con enunciado que se llama así, ¿no? Entonces dice el primer ejemplo, lo vamos a leer desde el apunte. Dice entonces, acá, la razón de crecimiento de organismos en una población se produce al 5% de la población. Este es el ejemplo. Está ahí en el apunte. Simplemente le puse ejemplo. Crece al 5% de la población presente. Entonces, inicialmente, voy a anotarla. Bueno, nuestras variables son y x en general, ¿no? Pero aquí es más adecuado anotar p como la variable de la población y t el tiempo. O sea, p es la variable dependiente y t la variable independiente. Bueno, entonces dice que inicialmente hay 10.000 individuos en la población. O sea, cuando t vale 0, tenemos 10.000 individuos. Ya. Y nos preguntan cuántos organismos estarán presentes al cabo de 10 días. O sea, la pregunta es, al cabo de t igual 10, ¿cuántos organismos están presentes? ¿Cuántos se han desarrollado? Esa es la pregunta. Muy bien. Entonces, la ecuación, ¿cuál es acá? Es la derivada de P respecto a T, o sea, el crecimiento de la población respecto al tiempo. ¿Cierto? Recuerden, la variación de la población respecto al tiempo. Y eso matemáticamente se expresa por una derivada, la variación de P respecto al tiempo. Y nos dice que es proporcional en la manera como está expresado ahí, un 5%. O sea, esta constante de proporcionalidad es 0,05 veces la población. ¿Ya? ¿Cierto? Pues la constante proporcional la indican aquí como un porcentaje. Entonces hay que traducirla a números. Cuando uno trabaja en ecuaciones, no es bueno
manejar la idea de porcentaje, no sé qué transformarlo a números. Pues al final uno puede interpretar como quiera, como porcentaje. Pero para efectos de manipular las ecuaciones, es mejor tenerlo expresado, es más claro, me parece, tenerlo expresado como número. Y el 5% es 0.05. Ya. Muy bien. Entonces, si recordamos lo que recién dijimos, o quiere que la resuelva esta con detalle para fijar un poco más la idea. Dígame usted, ¿coloco la solución con una fórmula de la manera como lo conseguí recién? ¿O quieren que lo haga? ¿Lo podría hacer a detalle, porfe? O Ya, sea, profe, se detalle. lo agradecería mucho. Es que Perfecto. vengo recién de almorzar. Disculpe lo tarde que entré. No, no importa, sí, sí, yo entiendo. Yo entiendo. No, no se haga problema. Mira, bueno, las expresiones van a tener esta forma, ¿no? Y uno sabe que aquí la variable entonces dependiente es la P y la independiente es la T. P de la población, número de personas, de bichos, que es lo que sea, y T es el tiempo en que se van desarrollando los bichos de esa población. Bien. Entonces, es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? La más elemental de todas. Voy a pizarra, sí. Algo le pasó a mi invento que tenía aquí. Entonces tenía la pizarra. Ahí está. Entonces, variables separables. Juntamos las P en el lado izquierdo de la ecuación y lo que no es P, es decir, T en el lado derecho. Entonces, P pasa dividiendo, pensado que esto es una fracción, entonces vamos a tener de P partido por P igual 0,05 dt. ¿Cierto? Y ahora integramos respecto a lo que corresponde, a la variable que corresponda, ya sea P en el primer miembro y T en el segundo miembro. Entonces, integral de dp partido por P igual integral 0,05 dt. Entonces, dp partido por P es logaritmo natural de P. Hay que colocar ese valor absoluto porque hemos insistido muchas veces que el logaritmo solamente se calcula para los números positivos, ¿no? O sea, y vamos recordando todas esas cosas. Logaritmo natural es una curva de este estilo. Este es I igual logaritmo natural de X. Entonces, el dominio son los números reales positivos. Si usted esta curva la proyecta sobre el eje X, le da el semieje positivo. Por eso que solamente los logaritmos se calculan para los números positivos. ¿Ya? Haciendo uso de esta manera gráfica de expresar logaritmos. De ahí, entonces, la necesidad de colocar ese valor absoluto. Igual 0,05 t, porque la integral de t es t. Más esa constante, bueno, hay que cambiar 2 veces el nombre de la constante. Entonces, comencemos ya diciéndole C'. Acá ustedes colocan logaritmo natural de p menos logaritmo natural de un C', cuyo resultado es ese segundo. Eso siempre se puede hacer, recuerda usted, vuelvo de nuevo al gráfico, logaritmo natural. Ahora miro el recorrido de esta función igual logaritmo natural de x. El recorrido se ve en el eje y. Y si ustedes proyectan esa curva sobre el eje y, copa todo el eje y. O sea que hablar del eje y y hablar del recorrido del logaritmo es lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Esto después le podemos llamar al c segunda logaritmo natural de c'.
después de tenerlo aquí en el lado izquierdo, es bueno hacerlo porque lo vamos a juntar con este logaritmo. Este lado sigue estando, y eso lo conservamos, 0,05t. Lo vamos a juntar con este logaritmo porque las propiedades lo permiten, las propiedades del logaritmo. Este es el logaritmo natural de p partido por c', así. Igual 0,05t. Y ahora, cuando ya tenemos esa expresión, entonces queremos deshacernos del logaritmo para poder aislar la p, porque p es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, para ello, aplicamos exponencial. Aquí, exponencial. De lo que sea, digamos. Bueno, aquí es lo exponencial del logaritmo de p partido por c', ambos en valor absoluto. Y cuando aplicamos exponencial al logaritmo, eso queda en la identidad. Es decir, logaritmo con exponencial se anulan. Nos da como resultado simplemente este p c' igual 0,05t. Después pasamos el c' multiplicando y obtenemos p igual c' e elevado a 0,05t. 0,05t. Ahí está. Bueno, y este C' en valor absoluto, C' representa cualquier número real. Si a todos los números reales le colocamos valor absoluto, recuperamos en general todos los números reales. Y este valor absoluto acá, que solamente aporta más o menos a todos los números reales, simplemente los da vuelta. O sea, deja todos los números reales. Y eso nos permite decir entonces que P es simplemente C por E elevado a 0,05t. Ya. Entonces, al comienzo habíamos resuelto esto en general y aparecía la solución C elevado a KT. K. K era la constante de proporcionalidad que tenemos acá, ¿no? Y esto es nuestro K en este ejercicio. Ya. Ahí tenemos la solución. Y ahora la colocamos acá para poder seguir con el ejercicio. P de T, C veces E elevado a 0,05t. Esa es la solución general. Solución general. Entonces, bueno, el problema va a tener una solución que va a permitir dar interpretación a lo que el problema plantea, siempre que obtengamos la solución particular. Siempre que obtengamos, entonces, un valor de C específico que cumpla las condiciones del problema. Y acá, en nuestro problema, esta es la condición inicial. C, condición inicial. Condición inicial. La condición inicial. El nombre está bien puesto, ¿no? Porque al inicio hay 10.000 individuos en la población. Cuando T vale 0. Al inicio hay 10.000. Condición inicial. Entonces, ahora vamos a esta parte y calculamos el valor de C para esa condición inicial. Entonces colocamos aquí D, P en T igual 0, igual 1, 2, 0. Entonces vamos a tener esto, lo reemplazamos acá, ¿no? En la solución. Colocamos el asterisco para referirnos a ella. La población es 10.000. 10, 1, 2, 3.
igual a C por E elevado a 0,05 por 0. Ese 0 corresponde a este 0 de acá. Cuando t vale 0. En la solución, el t, que indica el tiempo, está aquí como exponente del exponencial. Bueno, ese 0 multiplicado al 0,5 es 0 y elevado a 0 es 1. Entonces, C resultó ser 10, 1, 2, 3, 10.000. Con lo cual, nuestra solución es 10.000, 1, 2, 3, e elevado a 0.05 t. Allí tenemos la solución, entonces, de la ecuación y la fórmula que permite resolver el problema, porque esta fórmula nos dice cuánta población hay en cualquier instante. En cualquier instante podemos calcular la población. El instante, la cantidad de días, lo colocamos acá y resolvemos esa cuenta numérica y aparece entonces la población presente en ese valor de t que estamos usando. Entonces, primero se determina la solución general, después se Usa la reemplaza por la condición condición inicial. inicial para poder saber específicamente después, según lo que me vaya pidiendo el problema. Claro. Con la condición inicial tú sacas el valor de esta constante, porque esta solución general, recuerda que siempre aparecía una C. La de primer orden hay una sola C. Bueno, aquí está. Pero eso no nos sirve mucho porque esto es una familia de curvas, es como decir, es una familia de resultados. Y en los problemas prácticos tú lo que necesitas es un solo resultado. Y el resultado se obtiene ubicando dentro de esta solución general, familia de curvas, la familia que satisface alguna condición. Y la condición te la tiene que dar el problema, evidentemente. Aquí el problema nos dice, mire, fíjese que al inicio hay 10.000 y entre ellos se van reproduciendo. Entonces, esa es la condición inicial. P de t igual 0, 10.000. Y eso se coloca acá. 10.000, la población, C e elevado a 0,5 por t. Si nos dice a partir del primer año son 10.000, bueno, habría que colocar un 1 ahí. Pero aquí nos dice a partir de t igual 0, colocamos un 0. Acá está puesto y eso da el valor de C. Y con eso se construye entonces la solución particular. Y este ya es una solución. Ah, ya, profe. Gracias. Ya está. La solución particular. Y ahora que tenemos la solución, bueno, podemos aplicarla. Que nos dice, bueno, ¿cuánta es la población cuando t vale 10? Para t igual 10, o sea, en 10, esto está en 10, ¿no? Creo. En 10. ¿En cuánto? Días. 10. El problema hablaba de 10. Tiempo medido en días. Entonces, en 10 días, ¿cuánto será la cantidad de individuos que logró tener la población? Entonces, el P para t igual 10 es 10.000 aquí, 1, 2, 3, e elevado a 0.05 multiplicado por 10. Notando que ese 10 es este de acá. Ese es el 10. Y ahora es una cuestión numérica que se mete en una calculadora y se saca. Y más o menos da 16.500, ¿no? Tiene sentido, partió con 10 y llegó a 16.500. Cuidado con la lógica, ¿no? Porque esto no es el 5% aplicado en 10 días, en el sentido de aplicar 5% cada día, ¿no? Sino que esto se aplica permanentemente. Son problemas de ese estilo, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
¿Alguna consulta? Por mi lado, no, profe. Todo me quedó súper claro. Ya. Veamos entonces el otro caso. Este fue de crecimiento, recuerden, porque lo típico, poblaciones crecen, ¿no? Poblaciones crecen. Pero hay otros fenómenos físicos en que se produce un decrecimiento. Un decrecimiento. Entonces, lo voy a mostrar para leerlo, que todos lo ubiquen y sepamos lo que viene a continuación. Dice, ese fue el decrecimiento, ahora, decrecimiento, pero radioactivo. Bueno, todos entendemos que un metal radioactivo se va irradiando, ¿no? O sea, si es un trozo, digamos, una masa radioactiva, con el tiempo va disminuyendo. Claro que la radioactividad queda en el aire, ese es el gran problema. Pero la masa misma va disminuyendo. Es como, no sé, tener un vaso de alcohol puro y se volatiliza el alcohol. Se va perdiendo. Entonces, el cobalto 60 es una sustancia radioactiva usada en radiología médica, que tiene una vida media de 5,3 años. Eso quiere decir que si uno compra un kilo en 5,3 años va a tener medio kilo. Se reduce a la mitad en 5,3 años. O sea, hay que usarlo rápido. Supongamos que inicialmente tenemos una masa de 100 gramos de cobalto 60. Encontrar la constante de decrecimiento y la cantidad de cobalto 60 que permanece en el tiempo. Ya. Muy bien. Entonces dejamos de compartir. Era justo uno de los problemas, profe, que le iba a preguntar después de, así como de terminar un poquito. Era este de decrecimiento El que había decrecimiento. quedado y otro que queda antes. Pero ahí al final de la clase le indico. Pero es de este mismo apunte. Ya, ya. Mira, esto es interesante, ¿no? Porque ustedes saben, cuando se descubre en arqueología, ¿no? Un cementerio, o sea, primitivo, la manera de saber la edad que tienen esos fósiles es usando estos procesos radiactivos. Porque el hueso contiene una sustancia radioactiva, ¿no? Y que se puede saber la degradación que tiene esa sustancia. Entonces, midiendo ese grado de degradación, se puede determinar la edad del fósil. Ustedes lo pueden leer en libros de física, siempre vienen explicadas estas cosas. O en un libro también de ecuación diferencial, algunos de ellos en mención, o buscar en YouTube, ¿no? Eh, y ese metal radioactivo se llama carbono 14. Carbono 14. Entonces es una cuestión realmente importante. Realmente importante. Ya, miremos este problema. Entonces dejamos de compartir para ir a verlo acá en la pizarra. Dice así. Entonces este cobalto 60 lo dejamos ahí como referencia, el nombre. Tiene una vida media de 5,3 años. Supongamos que tiene una masa. Aquí en las variables, bueno, recién fue población, le colocamos P aquí, que es masa, le vamos a colocar M. Más propio, ¿no? Supongamos que inicialmente, o sea, en T igual 0, teníamos una masa de 100 gramos. 100 gramos de este cobalto 60. Entonces, determinar la constante de crecimiento, o sea, el K,
y la cantidad de cobalto que permanece en el tiempo t. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Es una ecuación de decrecimiento. De decrecimiento. O sea, vamos a tener que colocar la variación de la masa respecto al tiempo es igual a menos k veces la masa. Menos, ¿no es cierto? Menos. Asumiendo que k es positivo para que realmente sea un número negativo. Ya. Luego. Bueno, Profe, disculpe, ¿por qué K es negativo? porque estoy asumiendo que k es positivo, ¿no? Para que sea realmente negativo. ¿De acuerdo? Porque k no lo estoy especificando. Pero yo quiero que sea negativo para que esto decrezca. La variación de m respecto a t tiene que ser un proceso de decrecimiento, porque este metal, digamos, se va degradando en el tiempo, su masa va disminuyendo. Entonces, cuando aumentan las cosas, aquí va un más que uno no lo coloca, porque los más molestan, ¿no? Casi siempre, ¿no? Pero cuando hay un menos sí que hay que colocarlo para saber que es menos y diferenciarlo del caso que es más. Entonces, Entonces es menos porque la ecuación es de decrecimiento. claro. Mira, si al comienzo habíamos puesto esto, de y de x, cuando y era función de x, ¿no? Y función de x. Habíamos puesto k veces y. Entonces, k positivo crece, k negativo decrece. Entonces, cada problema que tienes que identificar. Bueno, de la población era fácil, los bichos se reproducen, crece la población. Y aquí la masa, por ser una cuestión radioactiva que se transforma, la masa se pierde, entonces es un problema que decrece. Entonces, cuando crece, el K es positivo, cuando decrece, el K es negativo. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Mira, un poco es como la velocidad. Cuando tú tienes velocidad que va creciendo, bueno, la podría entender como más, ¿no es cierto? Va creciendo. Y cuando después deja de acelerar o la velocidad decrece, la entiendes como menos. Ese tipo de fenómeno. O también cuando uno lanza una piedra hacia arriba, toma esa dirección positiva, bueno, y cuando la piedra alcanza una altura y se devuelve, esa la toma como negativa. ¿Ya? Son convenciones, pero son útiles, digamos. Bien, 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 bien. Ya. Ahora, si nosotros resolvemos este problema, tal como lo hicimos en el caso anterior, la solución va a ser la misma, salvo que en vez de K va a ir un menos K. Esa va a ser la única diferencia. Es decir, con solución m de t igual a c por e elevado a menos kt. ¿Entienden lo que le digo, no? Si yo resuelvo esto con el método de separación de variables, es lo mismo que hice recién. Porque si en el método de recién la k la cambio por menos k, voy a hacer todo igual, pero al final, claro, k por menos k en el resultado va a aparecer aquí menos k. ¿Es necesario que lo haga? O la puedo poner tal cual lo he hecho ahí. Poner el resultado simplemente. ¿O no los convence?
Profe, Pues es que sí. cuando lo leí tenía una duda porque ahí decía a la mitad a los 50, parece, si no me equivoco, es que no tengo Sí, el apunte abierto. A los 50 años, ahí me surgió la duda. vida media, sí, Ah, ya. vida media, ahí está puesto. No, primero yo pregunto, ¿tengo que resolver esta ecuación para llegar a esto o ya lo sabemos hacer, lo hemos hecho tantas veces? ¿O quieren que lo haga de nuevo? Ustedes me dicen. No creo, profe, es que ¿Ah? como nos guiamos, creo, no sé si los compañeros lo verán así también, es que igual yo me estoy guiando del ejercicio que hice anteriormente, entonces aquí se Es- aplica lo mismo, Aquí, sería variables separables. exacto, lo que hice acá, ustedes le borran K y le colocan menos K. Cada vez que aparece K, menos K, y llegan al final. El procedimiento es el mismo. Muy bien. Entonces tenemos acá. Hay que ocupar el hecho que la condición inicial viene dada, aquí lo vamos en el cuadro, ¿cierto? Con la condición inicial que la masa en T igual 0 es 100 gramos, ya podemos sacar el valor de C. Porque aquí tendríamos 100 en el lado izquierdo, igual C E elevado a menos K por 0. El tiempo es 0. Condición inicial parte en T igual 0. Este 0 de aquí es el 0 que vemos acá. Ya. Bueno, todo esto vale 1, ¿cierto? Porque es elevado a 0, independiente de lo que valga acá. Si se vale 1, obtenemos que C es 100. Así entonces, nuestra fórmula ya es m de t igual a 100 e elevado a menos k por t. Y ahora nos falta descubrir el valor de k. Descubrir el valor de k. Entonces el valor de k se obtiene con el otro dato. El otro dato es este que tenemos acá. El otro dato es que la vida media es de 5,3 años. Ya. Bien. ¿Cómo podemos escribir? Ustedes después recuerden acá. La vida media entonces significa que la masa inicial disminuyó a la mitad en 5,3 años. Bueno, la masa inicial es 100. Entonces en 5,3 años vamos a tener 50 gramos. Lo vamos a anotar así. Que la masa en T igual 5,3 años llegó a ser 50. La vida media. Entonces, con este dato, vamos nuevamente a esta ecuación anterior y colocamos 50 igual 100 y elevado a menos k por 5,3. Ahí está. Hay que despejar el k. Esto es e elevado a menos 5,3t. El 100 pasa dividiendo sobre el 50 y queda un medio. O 0,5. Y le aplicamos el logaritmo. Logaritmo natural para eliminar la e. Vamos a seguir acá. Tendríamos logaritmo natural de e elevado a menos 5,3t igual logaritmo natural de un medio o 0,5, como queramos colocarlo.
El logaritmo elimina al exponencial. Esto es menos 5.3t, igual logaritmo natural de 0,5. Y el t entonces es igual a menos logaritmo natural de 0,5 partido por 5.3. No se hagan problema con el menos de aquí, porque alguien puede decir, bueno, pero el tiempo no es negativo. El tiempo siempre avanza, por decirlo así, hacia adelante, ¿no? No, lo que pasa es que el logaritmo de 0,5 es un número negativo. El logaritmo, nuevamente uno recurre aquí al gráfico. Este es el 1. Para el gráfico es igual al logaritmo natural de x. Entonces, para números, se fijan entre 0 y 1 en este rango, que es el caso del 0,5, imagen es negativa. Entonces, ese número negativo, menos por menos da más, y dividido por 5t va a dar positivo. ¿Sí? No hay problema en eso. Y ese valor, a ver, seguramente yo lo obtuve en una calculadora. Y eso da... Me parece que no lo saqué. Ah, no, aquí está. Disculpen. ¿Esto por qué le coloqué T? Esto es un K. Es el K de acá arriba. Ese es el K. Ese es K. Ese es el K, no el K que está aquí. 5, 3K. Es K. Luego este es K. Y este K obtenido en la calculadora da 0.131 aproximadamente. 0.131. En consecuencia, la ecuación que nos indica que masa queda en el tiempo t de este cobalto 60 es, aquí la teníamos, ¿cierto? 100 por e elevado a menos kt, o sea, menos 0.131t. Siempre es bueno mirar las consistencias de estas cosas, ¿no? Y eso se puede hacer, o yo siempre recurro cada vez que sea posible, y nos dé una buena idea respecto a cómo se comporta la solución, es mirar el gráfico. Porque esta es una ecuación que se puede graficar. Miren ustedes. Una manera directa es ir al graficador del... Profe, ¿Sí? una consulta, ¿por qué daba M 5.3 daba 50? Lo que había borrado recién lo que le... Acá. En el otro lado sí había puesto M entre paréntesis 5.3 igual a 50. Claro, porque eso significa la vida media. Una vida media de 5,3 años. Ah, entonces por eso pone los 50. Claro, porque partió con 100. Esto partió con 100, ¿no es cierto? En t igual 0, la cantidad de gramos inicial es 100. Entonces, la vida media lo lleva a ser 50. Entonces cada vez que salga tipo ahí salga vida media de si va a ser un problema así, hay que sacarle la mitad. La mitad, claro. Ya, gracias. Si te lo dan genérico, o sea, m, tú le colocas m partido por 2. En la vida media siempre la mitad.
la mitad en este caso, de la masa. Eso es lo que significa la vida media. No significa tiempo, porque claro, vida media para uno en el lenguaje corriente, ustedes más rato lo conversan, no sé, con un primo, una prima. La vida media es como pensar la mitad de la vida, o sea, es pensar en el tiempo, ¿no es cierto? No. Aquí se interpreta la vida media de una sustancia radiactiva, ¿ya? Es el tiempo, claro, pero en que la masa se reduce a la mitad. Entonces, si la vida media de este cobalto 65,3 años, entonces quiere decir que si partimos con 100, en 5,3 años va a haber 50 de esa masa. O si partimos de 200, en 5,3 años va a haber 100. Y así, como sea el caso de la masa original. Eso es lo que significa la vida media. Ya. Le decía yo que es bueno todos estos problemas pensarlos en el sentido gráfico, ¿no? O sea, ¿cuál es la conducta que tiene esto? Es el eje del tiempo y este el eje de la masa. Entonces, al comienzo hay 100 gramos. Aquí, bueno, gramos. O sea, y el tiempo me parece que es años, si se quiere, años. Y esto parte en 100. Entonces, noten ustedes que en esta fórmula uno puede pensar que m de t también, para efecto de esta interpretación, es 100 sobre e elevado a 0, 131t. 131t. Entonces, a medida que el t crece, que el tiempo avanza en esta dirección, ¿no? En el sistema de coordenadas, el 100 permanece fijo y el denominador crece. Entonces, el resultado de la división va a ser cada vez más pequeña. Esto va tendiendo a ser 0. Es lo que uno espera, ¿no? Que esto con el tiempo la parte que es masa, digamos, se transforme en nada como masa. O sea, claro, la radiación permanece, por si permanece en el aire. Pero es otra historia ya. Habrán visto la noticia últimamente, ¿no? Que una planta de generación nuclear en Japón tuvo un colapso. Ahora no hay qué hacer con la planta, digamos, porque la sustancia radiactiva está ahí y va a estar, digamos, va a estar por más de varias generaciones. Entonces, tienen que ver cómo eso lo sellan para que claro, la sustancia radiactiva se puede ir, comillas, evaporando, pero ese, comillas, vapor de radiación va a permanecer en el aire, y eso es lo que en realidad es mortal. Ya. Bien. ¿Preguntas? ¿Quieren hacer un alto? Antes de pasar a otro tema. ¿Necesitan un pequeño recreo o no? Les pregunto porque según la instrucción de la universidad hay que dar recreos en estas reuniones Zoom, ¿no? Porque parece que son muy cansadoras. O sea, del lado mío yo de repente no me canso tanto porque eso entretiene, pero al otro lado que están ustedes mirando y tratando de concentrarse en una pantalla, probablemente se cansan mucho más. ¿Quieren un descanso o seguimos? Yo quiero el descanso, profe. ¿Quieren descanso? Ya, Sí. aprovechemos de tomar un poquito de agua. Entonces. ¿Volvemos en un cuarto de hora? ¿Está bien un cuarto de hora? Bueno, profe. Ya. Sí, no hay problema. Ya, volvemos en un cuarto de hora porque tampoco... Sí.
dejamos un recreo muy largo, después cuesta retomar todo. Vamos a pausar la grabación para... ahora tenemos que mirar lo que quiero explicar. El interés compuesto. Interés compuesto es también es una manera que se puede explicar con ecuaciones diferenciales. Aquí la idea es que, o los problemas de crecimiento, el dinero crece constantemente. Crece constantemente. Y también parte con una cantidad inicial. Aquí le coloqué S de suma, ¿no? Una suma de dinero, uno habla de suma de dinero. Entonces, la variable dependiente va a ser S. Y la independiente va a ser T finalmente, porque esto va a acumular capital en el tiempo. Entonces, se deposita una cantidad S0 de dinero en una cuenta de ahorro al I%, compuesto N veces al año. Al cabo de cada periodo, el capital será consecutivamente lo siguiente. ¿Ustedes han visto esta idea de interés compuesto antes, por ejemplo, en álgebra, en el curso de primer año? ¿O necesitamos más explicación de ello? Modelos, profe, la vi en modelos aplicados de la ingeniería, si no mal recuerdo, también la pasan. Ah, pero ya, en estadística. ¿Pero todos lo vieron? No necesariamente. Bueno, vamos a explicar un poco. Lo vamos a explicar un poco aquí en la pizarra para ver cuál es la ecuación de la cual estamos hablando y también cuál es la forma de poder resolverla. Mire. No está de más recordar estas cosas. Entonces esto se llama interés compuesto. Por ejemplo, de aplicación de las ecuaciones diferenciales, interés esto se ve en álgebra S porque es un claro ejemplo de una sucesión geométrica. Entonces se parte con un depósito inicial, voy a llamarle suma inicial, S sub 0, suma inicial. Y se deposita en un banco un interés del I% compuesto N veces al año. Es probable que ustedes hayan escuchado, no sé, de manera personal o en su casa, este asunto de los préstamos bancarios, ¿no? O uno pasa delante de un banco y dice, bueno, préstamos a un 4%. Siempre se refiere eso a un 4% anual. 4%. Y bueno, da la posibilidad de componerlo, o sea, aumentar el capital, o sea, le suman parte del interés cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, y eso entonces se dice que está compuesto. Si está compuesto 2 veces al año, quiere decir que al final de julio, al final de diciembre, el banco en la cartola le coloca el interés acumulado hasta ese momento. 2 veces al año.
Si lo hace trimestralmente, entonces, bueno, 4 veces al año en esa cartola de depósito, el banco le agrega la cantidad que ha generado el dinero por ese depósito en el tiempo. Entonces, si se parte de un caso S sub 0, bueno, después de un periodo, vamos a tener una suma S sub 1, que va a ser la suma inicial, más el tanto por ciento, el I por ciento, y partido por 100 para colocarlo en forma numérica, partido por n las veces que se compone, repito, si semestralmente hay que partirlo por 2, si trimestralmente hay que partirlo por 4, en fin. De la misma cantidad de S sub 0. Después, con S sub 1 ya obtenido, entonces uno puede obtener una suma de S sub 2 en el próximo periodo, que es la suma anterior, S sub 1, más el I por ciento, partido por N, por el S sub 1, y así sigue. Profe, ¿podría bajar la cámara un poquito, por favor? Oh, disculpen. Otra cosa es que dejé, allí sí. Allí sí. Gracias, alguien me observó el otro día que pasó un rato muy largo en que yo dejé la cámara desenfocada y en la grabación quedó así. Bueno, disculpe. Lo repito rápidamente. Entonces estamos mirando problemas de interés compuesto, lo que significa que uno toma una cantidad inicial, la lleva al banco y el banco le dice, mire, yo le doy el 3, 4, 5% anual, eso siempre es anual, pero se lo voy a componer tantas veces en el año. 2 veces en el año significa que al final de cada semestre, entonces yo le pongo su dinero y lo que usted ha valorizado, digamos, o ha obtenido por interés. Parte con eso sub 0, entonces a los cabos, si fuera semestralmente, al cabo del primer semestre, uno va a tener S sub 0 más I por ciento partido por N. N es 2 en el caso de que sea semestralmente, de S sub 0. S sub 0 más el dinero que gana el depósito. Después cuando se tiene entonces este S sub 1, uno parte con S sub 1 y le agrega lo que gana con S sub 1 y así sigue. O sea, finalmente, si esto uno lo compone, o sea, ustedes toman este valor S sub 1 y lo reemplazan acá, y lo reemplazan allí, y lo van juntando, van a llegar a que la cantidad S que se tiene es S sub 0 factor de 1 más I partido por 100, ¿cierto? Elevado I partido por 100, pero partido por N, ¿no? Es I partido por 100, partido por N, y elevado acá, después de cada periodo. Entonces vamos a colocar S sub K. Eso es porque, si ustedes aquí van factorizando, esto es S sub 0, factor de 1 más I partido por 100, N, ahí. Pues este también es S1, 1 más I partido por 100, partido por N, allí. Entonces, esto se va a ir acumulando de esa manera. Recuerden que este S1 después hay que tomar esto de acá y colocarlo allí. Él va a quedar cuadrado. Y así va creciendo el exponente. Esa es la manera como entonces se hace ese cálculo de la forma como el dinero va creciendo. Eso es lo que probablemente vieron. Y ahora, entonces, la razón de cambio, nosotros nos interesa llevarlo esto a una expresión de derivada. La razón de cambio es la siguiente.
es el dinero en el acumulado después de un periodo K más 1, menos el dinero del periodo K, y 1 partido por N porque es la forma como se va entregando, si es, lo repito, N, si es 2, es semestral, si es 3, es cuatrimestral, etc. Trimestral, etc. Y eso, al hacer ese cálculo sobre las expresiones, es I partido por 100, S sub K. En consecuencia, la ecuación diferencial, luego, la ecuación diferencial del problema de interés compuesto para interés compuesto es de S a dt, solo que varía el capital respecto al tiempo, es entonces I partido por 100, S. Ese es el K nuestro, ¿no? De los problemas anteriores. Es decir, el problema de interés compuesto también es un problema de crecimiento. Bueno, de I de X igual K veces I. Acá tenemos la misma expresión. Ya. Parece un poco más luz ahí. Y si se resuelve, como en todos los otros casos, esto significa que la cantidad de dinero acumulada en el tiempo t va a ser igual a la cantidad inicial, porque ahí va el C, ¿no? El C siempre nos da el valor de la cantidad inicial. S sub 0, en este caso, por E elevado al K, al I partido por 100, P. Ya. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de esto. En la lista de ejercicios hay más ejemplos de cada caso, ¿no? Y también puse ejercicios que tenían que ver con el interés compuesto. Dice, el ejemplo, a ver si los muestro. Ahí tenemos las fórmulas. Muy bien. Y el ejemplo dice, se obtiene un préstamo de 1.000 a un interés de 10% compuesto continuamente. Compuesto continuamente. Pagadero en 2 años. ¿Qué deuda acumula? Este es el caso al revés, digamos, cuando uno saca plata del banco en vez de ponerla al banco, como fue la explicación de recién. Entonces, dejamos de compartir y hagamos el ejercicio aquí en la pizarra. Entonces, tenemos un préstamo de 1.000. Coloqué este número sencillo. Y el préstamo lo conseguimos a interés de 10% compuesto continuamente, para que esto se adapte a las fórmulas que tenemos, compuesto continuamente. Entonces sabemos que S de t era S sub 0 por E elevado a I partido por 100. Muy bien. Nos dicen, si el interés es el 10%,
que está compuesto continuamente, ahí lo tenemos anotado, ¿qué deuda se acumula al cabo de 2 años? Para t igual 2 años. Entonces esto es S en t igual 2. Y S en t igual 2 es S sub 0, ¿ya? Porque ese fue el valor del préstamo. La cantidad inicial es S sub 0, es 1000. 1000 por E elevado a... El interés es 10. 10 partido por 100 por T. Por 2. Ya. Y ese valor, sacado de una calculadora, es aproximadamente 1221. O sea, lo que se debe después de 2 años, partiendo con una deuda de 1000, es 1221. Profe, una consulta. Consulta. El E elevado a 10 partido en 130, dice ahí. No, 10 partido por 100. ¿Te acuerdas que era I por ciento? I por ciento. Esto significa I partido por 100. Ah, ya, gracias, profe. Siempre es I partido por 100. Entonces el I es el interés que a ti te da. Pero este está compuesto continuamente, ¿no? Aquí los problemas, por decirlo así, los problemas de este tipo. En ecuaciones diferenciales, el interés es compuesto continuamente. Yo comencé a dar la explicación de interés compuesto en tramos, porque, bueno, es para introducir la idea, ¿no? Esta es la forma como se trabaja cuando el interés opera continuamente. Esto quiere decir que el interés no descansa nunca. A medida que el tiempo avanza, siempre se va aplicando el interés. Y esto permite, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuánto es la deuda después de 2,99 años? Por decir una cifra, ¿no? Después de 2,99 años, que a lo mejor habría que transformarla a días para que tenga sentido. Después de 2,99 años, entonces aquí habría que colocarle 2,99. Esa es la diferencia. Ya. Vale, entiendo que tengo otro ejemplo. Acá. Ahora es el problema inverso, el problema de un depósito. Entonces uno quiere saber cuánto gana con ese depósito. Entonces lo que estamos usando siempre es esta fórmula. La suma de dinero en T es la suma inicial, ¿no? Es el C que aparecía en la fórmula en otros problemas, por E elevado al K, que en este caso es I partido por 100, multiplicado por T. Ya. Entonces este problema también viene ahí en la punta y dice, también le puse 1000, ¿no? Pongo estos números fácil porque es bueno sacar la relación entre las cantidades. Se depositan 1000 pesos. ¿Cierto? Que pagan, en un banco que pagan 6,5% anual, compuesto
continuamente. Entonces, ¿en qué tiempo se duplica el capital? Es un problema que entonces en la práctica quiere decir que si yo tengo 1.000 pesos y lo llevo al banco y el banco me dice, mire, yo le puedo pagar 6,5% anual, yo quiero saber en cuánto tiempo voy a alcanzar entonces a tener 2.000 pesos. O sea, ese en cuánto tiempo, sin interrogación, es 2.000. Esa es la pregunta en este caso. Entonces, los 2.000, usando esta fórmula, sabemos que el problema se modela mediante esa ecuación diferencial que dimos recién y la solución es esta. Es 2.000 igual a el capital inicial 1.000 por E elevado a el 6,5%. Entonces, esto es 0.065. Ese es el 6,5%, ¿cierto? Hay que dividirlo por 100. Este número dividido por 100, entonces nos da el 0,065. Y el tiempo aquí multiplicado por t. Esto es muy parecido a un ejercicio de recientemente resuelto. 2.000 partido 2.000 es 2. Igual a e elevado a 0.065t. Aplicamos logaritmo natural, porque esa base es e. Entonces tendremos logaritmo natural de 2, que lo voy a colocar en el segundo miembro, porque sea un poco mejor. Y logaritmo sobre el exponencial lo elimina, y va a quedar 0.65 por t, igual logaritmo natural de 2. Entonces t es logaritmo natural de 2 partido por 0.65. Logaritmo natural de 2 es un número positivo, no hay problema, que el tiempo entonces se puede calcular. Y el t va a 10,7 años. Es el valor que sale, es calculado el número logaritmo natural de 2 dividido por 0.065. O sea, si uno coloca eso, entonces 1.000 pesos, bueno, tiene que esperar 10 años para poder retirar 2.000 pesos en el banco, si las condiciones que el banco coloca son el 6,5. Profe, Dime. ¿por qué se tenía que dividir el 6,5 por 100? Es por el 100%, ¿no? Claro, porque esto partía con el I%. Esto partía con el I%, ¿no es cierto? Tú si quieres puedes Profe, trabajar con el I% en la fórmula, ¿no? Pero es que, entonces el I representa el porcentaje dentro de este interés compuesto que es continuo, claro, ¿cierto? claro, es I%, entonces significa I centésima de información. I% I centésima, ¿no? Ese es el I%, I centésima. O sea, I partido por 100. Entonces tú tienes que tomar, porque los problemas para que tengan sentido real tienen que venir de esta forma, porque es la que la gente entiende, ¿no? Yo deposito tanto y dice, el interés es de, no te van a decir 8 cada 1.000, digamos, ni 9 cada 100. Es decir, es del 3%. Y eso significa 0.03. Si te dicen del 40%, significa 0.4. Pero el por ciento, bueno, tiene la ventaja que es una expresión que uno entiende rápidamente, ¿no?
porque hace una comparación con 100. Entonces el 100 es una cifra que uno rápidamente le calcula la mitad, la cuarta parte, en fin. Es por eso que se usa el por ciento. También en algunos casos ustedes ven tanto por 1000, ¿no? Pero el por ciento es el más popular. Y esa es la razón, porque el 100 es un número fácil de dividir en partes. O sea, fácil de comparar las partes con el mismo, digamos, con el todo. Entonces, todos los problemas de este tipo, a ti te los dan en porcentaje. Te deposita algo, entonces yo le doy de ganancia 4%, 2,7%, es lo que siempre ustedes escuchan. O al revés, como lo hicimos recién. Si yo le doy un préstamo, le dice el banco, yo quiero un interés, bueno, siempre el interés del banco es mayor que el interés que entrega cuando uno deposita, ¿no? Es el negocio del banco, ¿no? Es decir, mire, yo le presto, pero un interés del 9%. Y eso se entiende entonces compuesto anualmente, continuamente. Porque si lo compusiéramos semestralmente, habría que partir por 2 el valor del I. Pero aquí los problemas son siempre con interés compuesto continuo. Y allí, entonces, la fórmula para hablar es esta. Entonces, repito, cuando uno habla del 6,5%, no es que aquí uno coloca 6,5% con ese símbolo de cerito, raya, cerito, no. Tiene que colocar la expresión matemática de eso. Y 6,5% significa 6,5 partido por 100. 6,5 centésimas, tal como lo coloqué aquí. Entonces la fórmula va I partido por 100. Eso es como se anota. ¿Alguna otra pregunta o aclaración de esto? De todas maneras, en nuestra hora de ejercicio volvemos a mirar porque con toda seguridad yo coloqué ejercicios de interés compuesto en el listado del taller de ejercicios 1, me parece que se llama 2. Y el que comenzaba a hacer el día de ayer, de hecho. Ya. Otro caso que es interesante en el sentido ingenieril, este es más bien comercial, ¿no? En el sentido ingenieril, es el problema de lo que se llama la ley de enfriamiento de Newton, la aplicación de la ley de enfriamiento de Newton. Porque eso tiene que ver con temperaturas en los ambientes que se pueden calcular, etcétera, todo ese tipo de cosas. Ya. Miremos entonces estos problemas de temperatura. Entonces, problemas, entonces, bueno, enfriamiento, uno le llama así, pero también puede ser del caso contrario, digamos, calentamiento. El que está de moda el calentamiento global, ¿no? Uno sube la temperatura y el otro se hace cargo de las bajas de la temperatura. Tal como recién, crece población, decrece población. Entonces se basan en la ley que se llama de enfriamiento de Newton. Es muy prolífico Newton, tiene leyes para tantas cosas interesantes y una de ellas es para la temperatura. A ver si lo voy a mostrar acá, como viene en el apunte. Ustedes
Vean, ese era el caso acá. El cambio de temperatura que experimenta un cuerpo al colocarlo en un entorno, significa, por ejemplo, colocar una bebida en un refrigerador, colocar un líquido en un horno, un metal en un horno. Se rige, esa es la temperatura del ambiente. En ese refrigerador, la temperatura del horno. O sacar algo, si uno está tomando una taza de té que se enfría, entonces la pone en el patio para que se enfríe más rápido. La temperatura del entorno es la temperatura del patio. Se rige por el principio de Newton, que establece lo siguiente. La variación de temperatura de un cuerpo, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y su entorno, la temperatura del entorno. O sea, acá yo he puesto, ya que T es de temperatura, T va a ser la variable dependiente, T mayúscula. Y como la temperatura varía en el tiempo, el T menor, el T minúscula, es la variable independiente. T de T es la temperatura de un cuerpo en el instante T. Y llamémosle T sub E la temperatura del entorno, que se supone que está fija, ¿no? Donde uno coloca este elemento a enfriar, este líquido, lo que sea. Es la temperatura del entorno, entonces denotada como T sub E. La ecuación diferencial que gobierna el enfriamiento del cuerpo es la siguiente. Voy a anotar con las mismas y ya dejo de compartir la pantalla. Entonces dice, la variación de la temperatura en el tiempo es igual a menos K T menos T sub E. Entonces, K positivo, este es enfriamiento. Enfriamiento. Muy bien. Y la solución ya la vamos a determinar aquí para ir repasando nuevamente lo que sabemos. Entonces, esta es la expresión de la ley de Newton. La variación de temperatura cuando se tiene un cuerpo que se coloca en un ambiente, una temperatura exterior puede llamarse, ¿no? Es igual, proporcionalmente, a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente, o del entorno exterior. Proporcional, entonces tiene que estar multiplicado por K, y para que enfríe, esta expresión tiene que ser negativa, o sea, menos 4, por ejemplo, menos 6. Ahí se produce el enfriamiento. Al revés, si este es positivo, es el caso del calentamiento. Ya, ¿cómo resolvemos esto? Tal como recién. Separación de variables. Volvemos a hacer, así vamos reforzando las ideas. De T mayúscula permanece en primer miembro y hacia él traemos este factor, T menos T sub E. T menos temperatura exterior. Igual menos K de T. Entonces, teniendo las variables separadas, ahora lo que hacemos es integrar nuevamente. Esto. Lo borramos. Y al integrar cada lado, este integral es logaritmo natural de T menos T exterior o entorno igual a L a menos K por T más una constante. Acá le vamos a poner C segunda, por si acaso tenemos que variarla. Una constante C segunda. Entonces, esa constante C segunda la pasamos aquí restando y la llamamos logaritmo natural de
C', igual E elevado a menos KT. Lo mismo que hicimos recién. Entonces ahora juntamos aquí el logaritmo natural de T menos T sub E partido por C' igual E elevado a menos K por T. Bien, pasamos multiplicando. Fíjense, siempre se hace el mismo procedimiento. O sea, no, aquí le aplicamos primero la... A ver, vamos a hacer un poquito más rápido. Y le aplicamos el exponencial. Le aplicamos el exponencial, entonces eliminamos el logaritmo. Nos queda T menos T sub E igual a... Esto pasa multiplicando. C' E elevado a menos K por T. Bueno, aquí el signo de valor absoluto lo absorbe esta constante que podemos llamarle C finalmente. Entonces vamos a tener T menos T sub E exterior o entorno C elevado a menos K por T. Y así uno dice que la temperatura en el tiempo T viene dada por la temperatura del exterior más C veces E elevado a menos K por T. Y con esa fórmula trabaja. Bien, ustedes pueden ver algunos textos que en la temperatura externa le llaman T sub 0. ¿No? Pero preferí llamarle E de externo para que quede constancia que es la temperatura del entorno, del ambiente. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. También lo comparto con ustedes. Este es el ejemplo que vamos a hacer. Dice, una botella de bebida a 72 grados Fahrenheit se coloca en un refrigerador que marca 44 grados Fahrenheit. Luego de media hora la bebida marcará 61. ¿Qué temperatura tendrá que estar la otra media hora? ¿Qué temperatura tendrá al estar otra media hora en el refrigerador? O sea, la temperatura va decreciendo, ¿no? Aquí se metió una cosa muy helada, más helada que el ambiente del refrigerador. Entonces, a pesar de estar en el refrigerador, va a ir disminuyendo la temperatura. Ya. Hagámoslo en la pizarra. Acá. O sea, para referencia podemos dejar acá la expresión que tiene la temperatura. El problema es así, entonces está la bebida a 72 grados Fahrenheit. Esa es la bebida y se mete dentro de un refrigerador. No sé, una botellita. Se mete dentro de un refrigerador. Y este refrigerador está a 44 grados. 44 grados. Vale. ¿Cierto? Entonces, luego de media hora, transcurrida media hora, luego de media hora,
o no sé, 30 minutos, como queramos colocarlo. Ahora la botella, esa botellita, mide o marca una temperatura de 61 grados. 61 grados. Y luego se deja media hora más dentro del refrigerador. Entonces, ¿qué temperatura se tiene? ¿Cuál es la temperatura? Ahora, en este caso, después de haber transcurrido en el fondo una hora, ¿no? ¿Cuál es la temperatura? Vamos a colocar así. ¿Qué tiene la botella después de media hora? Es el esquema para poder explicar la forma como va a operar el problema. Entonces, tenemos aquí, anoto la ecuación o fórmula que calcula la temperatura en el tiempo t. T igual T sub E externa más C veces E elevado a menos K por T. Bueno, un dato directo es que T sub E es 44. T sub E es 44. 44 es la temperatura que tiene el refrigerador. Entonces, yo le decía recién que la temperatura externa o del ambiente o del exterior es, o del entorno es constante. O sea, el refrigerador se mantiene siempre a 44 grados. Si T sub es 44, entonces ya tenemos que T es igual a 44 más C veces E elevado a menos K por T. Bien. Ahora tenemos que sacar los valores de C y de K. Son los valores de los parámetros que están ahí incluidos en la fórmula de la solución. El C siempre corresponde a lo que se obtiene de la condición inicial, ¿no? Entonces sabemos que esta botellita parte en T igual 0 con 72 grados. Entonces, eso lo colocamos arriba. Acá tendremos 72 igual 44 más C E elevado a menos K por 0, que es 1. Es 1. Entonces C es 44 menos 72. 8 y 4 son 12, 1, 5 y 2, 7, 28. Ese es el valor de la constante. Con esto, entonces, nuestras fórmulas de la solución adquiere estos valores. 44 más 28 elevado a menos K por T. Y ahora avanzamos para encontrar el valor de K. Entonces, con este esquema, tenemos que acordar que el dato que nos daban es que en media hora se reduce, decía, a 61. O sea, T en 30 minutos, la temperatura en 30 minutos de la botella es 61. Si colocamos acá, en esta ecuación, 61 igual 44 más 28 E elevado a menos K por 30 minutos.
y obtenemos el valor de K. Ya. Entonces vamos a tener aquí que E elevado a menos 30K es igual a 61 menos 44 partido por 28, ¿cierto? Eh, 21 menos 4 es 17. Es decir, esto es E elevado a menos 30K igual 17. 17 sobre 28. No hay manera de simplificar eso por nada, ¿no es cierto? No, 17 es primo y no tiene relación con 28. Aplicamos logaritmo natural para eliminar el exponencial. Logaritmo natural elimina este exponencial que a menos 30K. Acá, logaritmo natural de 17 partido por 28. No hay problema con este signo menos porque el logaritmo natural de 17 partido por 28 es el logaritmo de un número menor que 1. Entonces con eso obtenemos ahí un resultado negativo y se elimina este negativo de aquí. De todas formas acá es igual a menos un 30º, logaritmo natural del 17 partido por 28. Lo que se busca en calculadora. Profe, ¿podría bajar de nuevo la camarita, por favor? Sí. Ahí, Gracias. ahí sí. Ahí sí. Ya. Y el valor, entonces, que se obtiene en una calculadora es 0.01663. Ya tenemos el valor de K. Entonces ahora vamos acá. Y me introduce este valor de K en la fórmula. Recuerda que íbamos en T de T igual era 44 más 28 elevado a menos K por T. Es decir, T de T igual a 44 más 28 por E elevado a este valor 0.01663 multiplicado por T. Es por T. Entonces esa fórmula nos permite calcular la temperatura del líquido en la botella en cualquier instante. Aquí va con un menos, ¿no? Porque de esa manera se estaría calentando el líquido. Eso va con un menos ahí. Ya. Esa es nuestra solución. Y ahora lo que piden es, entonces, la temperatura en un instante que aquí viene especificado como en la otra media hora. En la otra media hora. Entonces, la temperatura tendría que ser calculada en 60.
Porque dice en media hora más. ¿Cuál es la temperatura? O sea, se colocó en el refrigerador en un instante, pasó media hora, se miró la temperatura y si quiere saber cuál es la temperatura después de la otra media hora. Entonces la temperatura en una hora. 60 minutos. Y eso da el valor 44 más 28 y elevado a menos 0,01663 multiplicado por 60. Y todo ese número da 54,3 grados Fahrenheit. La unidad en que se estaba midiendo la temperatura. Ahora, siempre es interesante tratar de hacer un análisis de los resultados, sobre todo para darnos cuenta de cómo van sucediendo los cambios en las variables. Acá ¿qué piensan ustedes que pasará con el líquido después de 2 o 3 días? ¿Cuánto debería ser la temperatura en ese caso? Que por lo visto, como ya pasó media hora más y lo calculamos, son 53,3 grados Fahrenheit y antes estaban a 61, por ende va decreciendo. Porque decreciendo. como el K es negativo, significa que la temperatura va decreciendo. Exactamente. Exactamente. O sea, si hacemos un problema inverso con meter un queque en un horno, bueno, ahí la temperatura va creciendo, habrá que entonces trabajar con un más K. Pero yo lo digo, después de, no sé, de un mes, de 3 meses, ¿cuánto piensan ustedes que es la temperatura que tiene la botella? 44 debería ser, ¿cierto? Debiera ser exactamente la temperatura del refrigerador. Todo se uniformiza ya. Veamos si eso tiene sentido, lo que ustedes mismos están concluyendo. Entonces, tomamos aquí la expresión, graficándola en un eje vertical, donde ubicamos la temperatura, y en un eje horizontal donde ubicamos el tiempo. Entonces, al comienzo, cuando t vale 0, ese exponencial es 1 y queda 48 más 28. 72. ¿Cierto? 72. Que es como cuando parte la botella, parte con 72 grados. Y a medida que el tiempo avanza, la misma explicación de recién. Esto, como es una exponencial negativa, es 1 partido por el exponencial. Entonces 28 por una cantidad variable que el tiempo la hace crecer. Entonces 28 partido por un número que crece, tiende a ser 0. Y finalmente, en el infinito, t tiende a infinito, vamos a colocar así, límite t tiende a infinito de esta temperatura, de esa fórmula, va a ser simplemente 44, más 0. Y todo eso se va a eliminar. Entonces aquí podemos colocar 44, que es efectivamente la temperatura del refrigerador, y nuestra curva va a ser así, una curva asintótica, decrece la temperatura, decrece, cada vez más cercana a 44. ¿No? Ahora, en la práctica, claro, uno sabe que va a ser 44, ¿no? Pero no va a ser exactamente 44 en realidad. Casi 44. Pero para efectos del uso doméstico de la temperatura es 44. ¿Mm? Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto de estas aplicaciones?
Ahora, las aplicaciones que vienen después, ya necesitamos un poco más de tiempo porque hay que verlas todas juntas. Son dos aplicaciones. Acá. Se llama problema de mezcla. Problemas de mezclas son también bien interesantes en el sentido ingenieril, porque también se puede interpretar en problemas que se dan respecto de las contaminaciones. Contaminación del agua, en un lago, en fin, ese tipo de problemas. Ahora, se llaman usualmente problemas de mezcla porque la contaminación de un agua, por ejemplo, se echa sedimento a un lago, entonces lo que se está haciendo es mezclando algo con el agua que hay en el lago. Como el ejemplo más característico es el agua con sal, a veces también se llama problema de mezcla de agua con sal, pero tienen diversas interpretaciones, ¿no? Entonces tenemos que verlo yo creo, los dos juntos. Necesitamos un poquito más de tiempo para poder trabajar con ello. Y pues vienen problemas de físicos, de movimiento, solamente lo que nos basamos en la ley de Newton, ahora la ley de lo que se llama la segunda ley del movimiento de Newton, la famosa fuerza, masa por aceleración. Y después tenemos vaciado estanque, que no es muy común encontrarlo, pero a mí me parece que es interesante que ustedes sepan. Alguna vez les puede ser útil en su vida profesional, ¿no? Conocer el tiempo que demora un estanque en vaciarse. A uno no le parece tan interesante al principio, pero si tiene una emergencia, debe ser muy importante saber cuánto tiempo hay que esperar que un tanque, sobre todo un tanque inmenso, se vacíe. Ya, eso también lo tenemos acá, con algún ejemplo, y eso termina lo que tenemos en este momento de las aplicaciones, que son esencialmente ecuaciones lineales de primer orden, y sobre todo la primera parte, que eran lo que hemos visto hoy día, el uso de las ecuaciones con variables separables. Entonces, por esta semana dejamos hasta aquí y nos encontramos el día martes. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya está. Sí. Dejamos